Efesios capítulo 4, y vamos a leer una vez más la sección completa, los versículos 1 al 16. Dice así la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad de la iglesia, ese es el tema de toda esta sección. Y este asunto, la unidad de la iglesia, es de suprema importancia, por cuanto de ella depende una mayor gloria de Dios en el mundo, una mayor edificación para los creyentes y una mayor efectividad en nuestro testimonio ante los incrédulos. 4 veces menciona Cristo la unidad de los creyentes en su oración intercesora en Juan capítulo 17, los versículos 20 al 23. Dice Cristo: mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, dice otra vez, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. 4 veces. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad de los cristianos no podrá ser nunca sobreestimada. Su importancia es suprema para la vida, salud y ministerio de toda iglesia local. Por eso el enemigo de las almas dirige sus ataques más fieros con miras a debilitar y aún destruir, si es posible, la unidad práctica de los creyentes. ¿Qué debemos hacer nosotros a la luz de esta sobria realidad? Debemos poner todo empeño en preservar la unidad de la iglesia. O como dice Pablo en el versículo 3, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es nuestra responsabilidad generar esa unidad, sino preservarla. No es generarla, es preservarla. Con la iglesia ocurre algo similar que con el matrimonio. El hombre y la mujer vienen a ser uno a través del vínculo matrimonial, pero no todas las parejas reflejan esa unión en el mismo grado. Pues lo mismo pasa en la iglesia. Todos los creyentes somos uno, dice Pablo. Todos estamos unidos por un vínculo espiritual sumamente poderoso que nadie puede deshacer.
Pero esa unidad debe reflejarse en la práctica. Esa unidad debe ser cuidadosamente preservada, cuidadosamente guardada como un tesoro. ¿Saben por qué? Porque puede verse seriamente afectada en el trato de los unos para con los otros. Y es de eso que tratan estos primeros versículos 1 al 6 del capítulo 4 que estudiamos hace unos domingos atrás. Ahora en los versículos 7 al 12, el apóstol Pablo continuará tratando con este mismo tema, pero desde una perspectiva distinta. Ya vimos que la unidad de la iglesia debe ser preservada. Vimos que esta unidad depende de las realidades eternas que los creyentes compartimos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etc. Ahora en los versículos 7 al 12, Pablo nos dice que esa unidad no significa uniformidad. O si quieren ponerlo en palabras positivas, que esta unidad de los creyentes es perfectamente compatible con la diversidad. Somos uno, pero no somos idénticos. Somos uno, pero no somos idénticos. Así como el cuerpo humano es uno solo, pero está formado de miembros diversos, ojos, orejas, pies, manos, etcétera, con diversas funciones, así también es la iglesia, y esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12. Está formada de muchos miembros, pero todos forman un solo cuerpo. Ese es el tema que estaremos considerando en esta mañana, en los versículos 7 al 12, la unidad en la diversidad. No todos ocupamos el mismo lugar en el cuerpo, ni tenemos las mismas funciones. Ahora, eso en vez de dividirnos, debe unirnos más. Porque Dios diseñó la iglesia de esa manera para que todos nos necesitemos unos a otros. Debemos unirnos en esa diversidad. Y hay 4 enseñanzas básicas que podemos extraer de nuestro texto sobre la unidad que gozan los creyentes en la iglesia en medio de la diversidad de dones y funciones que Dios ha repartido a cada uno. Y la primera enseñanza es que todos los creyentes han recibido de Cristo dones espirituales con los cuales beneficiar a la iglesia. ¿Qué es lo primero que Pablo nos enseña aquí? Que todos los creyentes hemos recibido de Cristo dones espirituales con los cuales edificar a la iglesia. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La iglesia es una, dice Pablo, pero, y ese pero en el versículo 7 es importante. La iglesia es una, pero, que nadie se confunda. Eso no significa que todos en la iglesia realizan las mismas funciones, ocupan el mismo lugar. No, Dios soberanamente ha repartido diversos dones entre los miembros de la iglesia. ¿Y qué son esos dones? Son capacidades o habilidades que el Espíritu Santo reparte soberanamente para la edificación de la iglesia. Un don no es una habilidad natural. No se trata de una capacidad innata que el cristiano posee. Hay personas, por ejemplo, que tienen como personas innatas capacidad para hablar bien. Se convierten al Señor y de inmediato la gente piensa, ese debe ser predicador. No necesariamente. No necesariamente. Hay personas que en el mundo no tenían esa capacidad, se convierte y Dios le da el don. No son habilidades naturales, no son capacidades innatas. Un don es una capacidad dada por el Espíritu Santo, y no porque nadie la merezca, ni como respuesta a nuestras oraciones. Mi hermano, no ores por tener tal o cual don. Eso es algo que Dios da y que lo da de pura gracia. Algunos tienen el don de servicio, otros el don de consolar, otros el don de enseñar, otros el de evangelizar a los incrédulos, y así muchas otras cosas más. De ese modo, estos hermanos pueden realizar esas labores en la iglesia con una mayor eficacia dentro del cuerpo de Cristo.
Ahora, hermanos, todos los cristianos deben servir. Todos los cristianos deben consolar. Todos deben evangelizar. Y así por el estilo. Pero algunos tienen dones que les permiten realizar estas y otras labores más amplia y eficazmente que los demás. Ellos tienen un don. Y lo que Pablo enfatiza aquí es que esos dones son repartidos por Dios soberanamente. A cada uno de nosotros fue dada la gracia, fue dada. Yo no la pedí, me fue dada. Esa es la misma enseñanza que encontramos en 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, tratando más ampliamente con el tema de los dones. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Por eso hay unidad en la diversidad. Ahora noten lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Hermanos, es como Dios quiere, no como nosotros queremos. Él fue que hizo que el ojo fuese ojo, y que la oreja fuese oreja, y que la nariz fuese nariz. Y los miembros del cuerpo no hicieron una reunión previa para repartirse las funciones. El ojo no dijo, mira, yo voy a ver. Y la nariz dijo, y yo voy a respirar. No, eso no fue así. Los miembros del cuerpo no hicieron una reunión para decidir esto. Pues lo mismo ocurre con la iglesia. Los dones fueron repartidos, dice Pablo, conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, Cristo, el Señor, asignó una medida de gracia a cada uno de nosotros en particular y a cada iglesia en general. Hay iglesias que abundan en dones y a otras que le faltan dones. Soberanamente. Soberanamente. Él te dio a ti las capacidades que tú necesitas para servir en tu iglesia. A ti te las dio. En una medida exacta, ni más ni menos. Y así como el ojo no puede pretender convertirse en nariz, porque él no fue diseñado para respirar, sino para ver, así también los creyentes deben aceptar con gozo el lugar y la función asignada por Cristo a cada uno. Y desde esa posición debes servir en la iglesia para el bien de todos. Eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. Nadie debe envidiar el don del otro. Eso es incorrecto. Ni nadie que tenga dones muy visibles a los ojos humanos debe menospreciar a los que no lo tienen. Ni envidiar ni menospreciar. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. O como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7, cada uno tiene su propio don, cada uno, uno a la verdad de un modo y otro a la verdad de otro, dice Pablo. Nosotros no somos como esas líneas de ensamblaje. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esa línea de ensamblaje, donde hay una máquina que produce instrumentos, ya sea para carro, para cosas, donde todo sale igual, la misma pieza. No, nosotros no somos una línea de ensamblaje, donde todas las unidades son iguales a las otras. No, todos somos distintos y todos necesarios. Todos. Lo mismo el que predica como el hermanito que está allí orando por el que predica. Igual, hermanos, igual. Todos somos distintos, todos somos necesarios. Y por lo tanto, cuando un creyente, por la razón que sea, no hace lo que él debe hacer en el cuerpo, él está afectando a todos los demás. Él está afectando a todo el cuerpo. Hay algo que debe hacerse que no se está haciendo con la efectividad con que se debe hacer. ¿Por qué?
porque la persona a quien Dios capacitó para hacer eso más excelentemente que los demás no lo está haciendo y el cuerpo no está funcionando bien. No está funcionando bien. Mi hermano querido, Dios te dio capacidades que tú vas a descubrir en la medida en que te involucras. Los dones no se descubren orando. Mi hermano, los dones no se descubren orando. Tú descubres tus dones trabajando, sirviendo, involucrándote en la iglesia. Así se descubren los dones. Y en la medida en que te involucras a servir en el cuerpo, tú vas a descubrir cuáles son esas capacidades. En ese servicio activo, tú vas a ver que hay áreas en las que Dios te usa más. Lo vas a ver. Los hermanos mismos te van a dar testimonio de eso. Y tu responsabilidad es poner esos dones en operación para el beneficio de toda la iglesia. No para tu gloria, sino para la gloria de Jesucristo. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Los dones no son para edificación personal. Ese es el gran error de los carismáticos en el día de hoy. Hablan del hablar en lenguas para edificación personal. Ustedes se imaginan, hermanos, que si un creyente tiene el don de predicar, se para delante de un espejo a edificarse a sí mismo. Eso no tiene sentido. Los dones fueron dados para ministrárselo a otros. Dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Los dones para la gloria de Cristo y el bien de la iglesia. Algunas veces recibimos regalos que no nos gustan del todo, o que no necesitamos, ya sea en Navidad o en el día del cumpleaños, y en casi todas las casas hay un lugar donde van a parar muchos de esos regalos. No los necesitamos, no nos gustó. Mi hermano querido, ninguno de los dones que Dios da es así. Ninguno de los dones que Dios da es así. Él da el don que su iglesia necesita. Por eso, como bien ha dicho alguien, no usar nuestro don es una afrenta contra la sabiduría de Dios, es un rechazo de su amor y de su sabiduría y de su gracia, y es una pérdida para su iglesia. Es una pérdida para su iglesia. Si el pie no quiere ser pie, porque él quiere ser más visto, imagínense, el pie está dentro del zapato. Si el pie no quiere ser pie, no por eso se convertirá en mano o en boca. Lo que va a hacer es dejar al cuerpo cojo, por no querer ser pie. Porque Dios lo hizo pie. Dios lo hizo pie. Conténtate, mi hermano, con el lugar en el que Dios te ha puesto a ti, y desde allí sírvele al cuerpo de Cristo, porque la iglesia solo se fortalecerá y crecerá en la medida en que todos sus miembros se dediquen activamente a hacer lo que deben hacer. No puede haber meros espectadores en el cuerpo de Cristo. Eso es imposible. No puede haber meros espectadores en el cuerpo de Cristo. Eso no es correcto. Pero no podemos seguir ampliando este tema. Lo segundo que Pablo nos enseña en este pasaje es que esos dones espirituales fueron comprados por Cristo por medio de su victoria en la cruz. ¿Por qué Cristo tiene autoridad para conferir esos dones a la iglesia? Por la victoria que él obtuvo en la cruz. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice Pablo, por lo cual dice Dios en la Escritura, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para explicar esa actividad del Cristo resucitado dando dones a su iglesia, el apóstol Pablo cita, aunque no literalmente como explicaba el pastor Salvador esta mañana en la clase de escuela dominical, es una cita libre, el Salmo 68, 18.
¿Y de qué nos habla este salmo? De la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Ese es el tema del Salmo 68. Y lo que se dice de Jehová en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo lo está aplicando a Cristo en este pasaje porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Cuando dice que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. En aquellos días, cuando un pueblo vencía al otro, el capitán del ejército vencedor entraba en la ciudad en medio de una procesión triunfal, llevando consigo a todos los enemigos que él había tomado cautivos. Entraban todos en procesión y luego el capitán victorioso solía repartir con los suyos los despojos que él le había quitado a los enemigos. El capitán vencedor repartía con los suyos el botín. Y esa es precisamente la figura que Pablo nos presenta aquí. Cristo, nuestro Señor, es el guerrero victorioso que en la cruz del Calvario tuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Él ascendió a los cielos, subió a lo alto, no como un capitán derrotado, sino como un glorioso Salvador, quien por medio de su muerte había comprado salvación para un sinnúmero de almas que antes eran cautivas de Satanás, pero que ahora eran sus cautivos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Él llevó cautivo miles de cautivos, y de ellos tomó el botín y lo repartió con los suyos. ¿Y qué era ese botín? Los dones que él ha repartido a su iglesia. Ese es el botín. Los dones que él ha repartido a su iglesia. Todos aquellos que hoy sirven en la iglesia de Cristo, cada uno conforme a la capacidad que Dios le ha dado, todos ellos eran esclavos del diablo y de sus pecados. Todos ellos eran esclavos del pecado, pero ahora Cristo los libertó, los hizo sus siervos y ahora ellos sirven voluntariamente a Cristo en su iglesia. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es lo que está diciendo Pablo. El profeta Isaías usa un lenguaje similar en el capítulo 53 de su profecía. Él dice que el Mesías obtendría una gran victoria sobre sus enemigos. Y en el versículo 12 dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. He ahí el botín. Con los fuertes repartirá despojos. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice que él dio dones a los hombres. Con su victoria, Cristo recibe para dar. Y en la medida en que su salvación es aplicada en el corazón de los hombres aquí y allá, los cautivos son libertados del poder del mal para venir a ser sus cautivos y la iglesia se beneficia. La iglesia se beneficia. Todos los que están sirviendo en esta iglesia antes eran esclavos del diablo y enemigos de Cristo y ahora están sirviendo a Cristo en su iglesia. ¿Quiénes somos los beneficiados? Nosotros. Nosotros. Él con nosotros reparte despojos. Esa es la idea. Por supuesto, esa victoria del Salvador no fue sin costo alguno. Cristo tuvo que humillarse primero antes de ser exaltado. Primero la encarnación y la cruz, luego la ascensión y la glorificación. Eso es lo que dice en el capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunos entienden que Pablo está hablando aquí de que Cristo descendió al infierno luego de su muerte, porque dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero lo cierto es, hermano, que la Biblia no enseña en ningún lugar que Cristo descendiera al infierno. Más bien nos dice la palabra claramente que cuando Cristo murió, entregó su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no fue al infierno. ¿Y qué significa eso? Bueno, esa frase, la parte más baja de la tierra, es usada en la Escritura, en este texto, para hacer un contraste entre la humillación y luego la exaltación final
de Cristo. Por ejemplo, en el Salmo 63, versículo 9, se usa esa misma expresión para referirse a la muerte de algunos que habían sido muertos a espada. Y dice que descendieron a las partes más bajas de la tierra. En Isaías capítulo 44, versículo 23, se usa esta frase para referirse a la tierra misma. Y en el Salmo 139, versículo 15, esa frase es usada para referirse al vientre de la mujer donde el niño es formado. Cuando Pablo dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que quiere decir es que la encarnación fue para él una humillación enorme. Él vino a este mundo siendo Dios, vivió como un siervo y luego murió en la cruz por el pecado de su pueblo. Siendo Dios, se hizo hombre y como hombre se humilló hasta lo sumo. La enseñanza de este texto es la misma de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Humillación, exaltación. Y eso es lo mismo que encontramos en el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Humillación, exaltación. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo obtuvo una gran victoria para beneficio de su pueblo. Él tiene ahora la autoridad y el poder de conferir dones a su iglesia. ¿Y saben lo más extraordinario? Que Cristo dice que de ese modo, dándole dones a su iglesia, todo el universo recibe beneficio. Todo el universo recibe beneficio. Esa parece ser la idea del versículo 10 cuando dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Llenarlo de qué? Llenarlo de bendiciones por medio de su pueblo. Llenarlo de bendiciones por medio de su pueblo. Que la iglesia de Cristo sea capaz de llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado es de beneficio para todo el mundo. Cristo venció. Por su victoria posee autoridad para dar diversos dones a su iglesia y de ese modo el mundo entero recibe bendición. Entre esos dones diversos que Cristo confiere a la iglesia, encontramos aquellos que Pablo menciona en el versículo 11, y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Nuestro tercer encabezado, esa diversidad de dones de la que Pablo viene hablando, se manifiesta en los oficios instituidos por Cristo en la iglesia. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No son iguales, son diversos los oficios, como son diversos los dones. Este texto puede ser también traducido, y Él dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. La idea no es, oigan bien hermanos, la idea no es que algunos reciben el don de ser apóstol, mientras otros reciben el don de ser profetas y otros de evangelistas y otros de pastores. No. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es que ellos mismos son dones. Que ellos mismos son regalos de Cristo para su iglesia. En el versículo 7 Pablo había mencionado el hecho de que Cristo da dones espirituales a los individuos en la iglesia. Y lo mismo dice en el versículo 8. Pero lo que dice aquí es que hay ciertos hombres que Él da como un don a la iglesia. El comentarista Curtis Vaughan dice, las personas así dotadas para ser apóstoles o profetas o evangelistas o pastores son ellos mismos regalos del Cristo ascendido para todo el cuerpo de Cristo. Aquí ya no se está hablando de un don que Cristo dio a este o aquel. Aquí se está hablando de un don en una persona que Cristo se lo da a
toda la iglesia. Sigue diciendo Vaughan, aquellos que llenan el oficio, y no solo el oficio mismo, son regalos para la iglesia. Eso es lo que está diciendo el texto. Él dio como un regalo, es la idea de la palabra dio allí. Él dio como un regalo a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, etc. La escena que Pablo nos presenta aquí es la del Cristo victorioso repartiendo el botín con los suyos. De todos esos cautivos que Él libertó con su muerte y a quienes Él hizo sus cautivos, Cristo tomó a algunos y se los dio a la iglesia como apóstoles, se los dio a la iglesia como profetas, se los dio como evangelistas y se los dio como pastores y maestros. Esa es la idea. Cuando Pablo habla de los apóstoles aquí, él hace referencia al grupo de los 12, incluyendo en este caso al mismo apóstol Pablo. Ellos fueron quienes recibieron la encomienda de revelar a la iglesia la voluntad permanente de Cristo. Ahora, hermanos, este oficio es irrepetible. Este oficio es irrepetible. De hecho, uno de los requisitos que se necesitaban para ser apóstol era haber visto a Cristo y ser testigo ocular de su resurrección. Evidentemente, y eso no se puede. En cuanto a los profetas, estos tenían la función de traer revelaciones directas del Espíritu Santo en la iglesia cuando el Nuevo Testamento no había sido completado y los creyentes no contaban con toda la revelación apostólica en la mano. Esos eran los profetas. Y este oficio, al igual que el anterior, ya no tiene razón de ser, porque hoy contamos con toda la Escritura. De hecho, noten, hermanos, que lo que Pablo dice acerca de los apóstoles y profetas en el versículo 19 del capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. Ahora, hermanos, el fundamento de una edificación se echa una sola vez y para siempre. Si usted ha tenido la oportunidad de construir su propia casa, usted recordará que lo primero que hicieron los ingenieros constructores fue hacer la zapata, el fundamento. Bueno, ya lo hicieron, ya no sigue haciéndole más hoyo a la casa porque ya el fundamento se lo hicieron. El fundamento de una edificación se echa una sola vez y para siempre, y el de la iglesia, dice Pablo, ya fue echado. Ya fue echado. Ya no necesitamos tener entre nosotros apóstoles y profetas, porque sus revelaciones permanentes quedaron registradas en la palabra de Dios. Y esa revelación en la Escritura es el fundamento sobre el cual están siendo edificadas hoy todas las iglesias verdaderas de Cristo. Nosotros somos apostólicos y evangélicos. Somos católicos porque la iglesia está en todo el mundo. Somos católicos, apostólicos, evangélicos. Eso es lo que somos. Pero Pablo menciona dos oficios más en el texto que la iglesia de Cristo sí necesita hoy y seguirá necesitando a través de todas las edades. Por un lado menciona a los evangelistas, misioneros itinerantes que proclaman por el mundo el evangelio de Cristo. Felipe era un evangelista. El mismo apóstol Pablo en ocasiones hacía labor de evangelista. Timoteo era un evangelista. Y por otro lado están los pastores y maestros. Los pastores y maestros cuyo ministerio no es itinerante, cuyo ministerio es establecerse en una iglesia local para pastorear la grey de Dios primariamente a través de la enseñanza de su palabra. Estas dos palabras, pastores y maestros, no señalan dos oficios distintos, sino uno solo. Pablo usa un artículo definido aquí para designarlos. A unos los apóstoles, a otros los profetas, a otros los evangelistas y a otros los pastores y maestros. Pastores y maestros. Estos hombres han sido dados por Dios a la iglesia
para que cuiden, protejan y guíen el rebaño. Por eso se llaman pastores. Y la función primaria que ellos deben realizar para cuidar, proteger y guiar al rebaño es enseñar la palabra de Dios. Por eso se llaman maestros. Ellos son pastores y maestros. Para pastorear eficazmente la grey de Dios, deben enseñarles fielmente la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad primaria de los pastores. Quiere ser fiel al llamado que él ha recibido, debe cuidarse de que nada lo aleje del tiempo de estudio que él necesita para trazar las Escrituras y luego exponerla a la iglesia en un mensaje claro, ordenado, entendible para la edificación de toda la iglesia. Esa es la gran lección que aprendemos de Hechos capítulo 6. Recuerden cuando los hermanos se pusieron a quejarse de que las viudas de los hebreos, de los griegos, no recibían la atención diaria con los alimentos. Una labor muy loable, pero ¿qué dicen los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No. Busquen hermanos entre vosotros, los primeros diáconos, que realicen esa labor y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la labor principal de los pastores. Hermanos, predicar eficazmente la palabra de Dios requiere de tiempo. Requiere de tiempo. Nosotros los pastores debemos aconsejar y lo hacemos. Nosotros los pastores debemos tener la supervisión pastoral y la tenemos. Y damos gracias al Señor que podemos tener contacto con un gran número de hermanos cada semana. Hay personas que necesitan ser alentadas, corregidas, instruidas, amonestadas, y los pastores deben estar atentos a estas cosas en la medida de sus posibilidades. Pero cada domingo la grey de Dios debe ser alimentada. Y nosotros debemos organizar nuestro tiempo de tal manera que esa enseñanza no sufra, porque esa es, hermanos, nuestra responsabilidad primaria, fundamental. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas, Timoteo, a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si no lo haces, eres un mal ministro. No importa que te pases el día entero yendo de casa en casa tomando café con los hermanos. Si tú no enseñas, eres un mal ministro de Jesucristo. Versículo 11. Esto manda y enseña. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o de la enseñanza, es la idea. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sean dignos de doble honor, y la idea es de un mayor honor. Es como cuando la Escritura habla de darle doble condenación. Dice que los fariseos son dignos de doble condenación. Eso no quiere decir que si a los demás le dan 1.000.000 de años en el infierno, ellos le van a dar 2 millones. Ya no es doble en ese sentido. Es una mayor condenación, un castigo más severo. Y lo que Pablo está diciendo allí, ¿quiénes son los pastores dignos de mayor honor? Los que trabajan en predicar y enseñar. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Si no dedicamos tiempo a esa labor, no podremos ser fieles a nuestro llamamiento y la iglesia sufrirá. Hermanos, la salud espiritual de la iglesia depende
que nosotros nos ocupemos diligentemente en el estudio de las Escrituras y en la preparación de nuestros sermones. Y eso requiere tiempo, mucho tiempo. Sobre todo, cuando uno tiene que predicar a la misma congregación, año tras año, trayendo siempre enseñanza fresca y relevante. ¿Recuerden ustedes lo que le pasó una vez a Spurgeon, que se encontró, que Spurgeon cuenta en uno de sus sermones, de un miembro de la iglesia que se encuentra con otro miembro, y le dice: yo estoy cansado de mi pastor. Todo lo que habla es como una campana que hace ding dong, ding dong, ding dong, todos los domingos la misma cosa. Y el otro le dijo: tú tienes suerte, el mío solo hace ding, 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 ni el don lo da. Bueno, hermanos, si nosotros queremos traer cada año, cada domingo, enseñanza fresca y relevante, debemos hacer nuestro trabajo. Debemos hacer nuestro trabajo. Ahora, antes de pasar al próximo punto, que veremos más brevemente, hay dos palabras de aplicación que debemos traer aquí a la luz de esto. Si nuestra responsabilidad primaria es enseñar la palabra de Dios, la tuya, mi hermano, es estar aquí cuando esa palabra es predicada. La misma responsabilidad que yo tenía esta mañana de venir aquí con un sermón preparado, la tienes tú de venir aquí con el oído preparado a oírme. La misma responsabilidad. Si tú no vienes a la iglesia un domingo, pues yo tengo derecho a no venir tampoco. Es la misma responsabilidad. Tú y yo somos miembros de esta iglesia. Lo único que somos son dones diferentes. Eso es lo único que somos. Pero yo no tengo, por ser pastor, más responsabilidad que tú de venir aquí cada domingo. Ahora imagínense que ustedes vengan todos el domingo en la mañana y el pastor Salvador Gómez diga: mire, hermano, vamos a cantar ahora 1 hora y media, porque saben que el pastor cogió una vacación, él está en la playa y él no vino hoy. Yo estoy seguro que todos me juzgarían. Pero yo tengo el mismo derecho a juzgarte a ti si tú no estás aquí el domingo en la mañana. A menos que no sea por una causa providencial. Yo tengo el mismo derecho de juzgarte a ti. El mismo derecho. Es Dios quien asiste a los pastores para predicar a su iglesia y traer su palabra cada mañana. Me decía un hermano, esta semana, me decía: mire, con respecto a la ilustración que usted usó la semana pasada de que el pastor es como un cocinero que se pasa la semana entera preparando un plato y resulta que un miembro no estuvo aquí y no se comió la comida y nos dejó la mesa puesta con candelabro y toda la cosa. Me decía: bueno, también podemos verlo de otra manera, me decía este hermano. Podemos ver a Dios como el que cocina la comida y nosotros los pastores somos simplemente los meseros. Porque realmente es la palabra de Dios la que estamos predicando y tú no estabas aquí cuando se predicó. Te perdiste eso. Te perdiste eso. Yo no voy a detenerme mucho en este punto, porque lo vimos más ampliamente el domingo pasado, pero hermanos, una vez más, vemos cuán importante es la iglesia para la salud espiritual de los creyentes. Mi hermano, tú necesitas el alimento que Cristo trae a su pueblo cada domingo a través de los hombres que Él le ha regalado a la iglesia para hacer esa labor. Es un regalo de Cristo. Tu salud espiritual requiere que nosotros seamos fieles en hacer nuestro trabajo y que tú seas fiel en beneficiarte de Él estando aquí en cada culto de adoración. Nosotros somos fieles en hacer nuestro trabajo. Y tú tienes que ser fiel a Dios estando aquí en cada culto para beneficiarse del trabajo nuestro. Por otro lado, aprendemos de esta enseñanza cuán amorosa debe ser la relación entre el pastor y las ovejas. Cuán amorosa debe ser la relación entre el pastor y las ovejas. Si los pastores son regalos de Cristo para el bien de la iglesia, entonces los pastores deben amar al rebaño y el rebaño debe amar a su pastor. Porque es un regalo de Cristo. El amor es el combustible que moverá al pastor a trabajar arduamente en el cuidado y alimentación del rebaño. Cada semana con su texto bíblico, con sus comentarios, haciendo su labor. Cada semana es el amor del pastor que moverá a hacer eso. Sin amor, este trabajo debe ser una carga insoportable. Insoportable. Pero también debemos decir que las ovejas, a su vez,
deben amar y estimar a aquellos que realizan esa labor. Pablo dice a los tesalonicenses en 1 Tesalónicas 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En mucha estima y amor. La iglesia de Tesalónica estaba caminando bien en sentido general, pero algunos andaban desordenadamente y debían ser amonestados. Y Pablo sabía el efecto que esa amonestación causa en algunos. No siempre las amonestaciones son recibidas con agrado. Y muchas veces el enemigo de las almas aprovecha esa coyuntura y otras cosas aquí y allá para levantar una pared entre el pastor y la oveja. Y eso, por supuesto, impide que la palabra predicada sea recibida con apertura de corazón. Hay una pared. Por eso Pablo dice aquí que aquellos que dirigen en la iglesia deben ser tenidos en mucha estima y amor por causa de la obra que realizan. Por causa de la obra que realizan. A la larga, hermanos, y esa es la misma idea que tenemos en 1 Timoteo 5, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. A la larga, hermanos, esa estima lo único que muestra es que estimamos la palabra que el pastor predica y mi alma que el pastor cuida. Eso es lo que esa estima significa. El que tiene en alta estima la palabra de Dios, inevitablemente estimará a aquellos que Cristo escogió para que enseñen esa palabra. Inevitablemente. Ahora, hermanos, aquí no estamos hablando de rendir pleitesía. A nadie se le debe rendir pleitesía. Aquí estamos hablando de amar, honrar y estimar debidamente a aquellos que con fidelidad nos enseñan la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Debemos tenerlos por dignos de doble honor. Y damos muchas gracias a Dios cuando vemos la preocupación de la iglesia por sus pastores, o cuando muestran de cualquier modo que aprecian a sus pastores. En estos días pasados de enfermedad, vuestras oraciones, vuestras llamadas telefónicas fueron motivo de alegría. Fueron motivo de alegría. ¿Saben por qué? No es que buscamos lo vuestro, es que buscamos vuestro bien. Y esa relación de estima y amor debe ser cultivada para el beneficio de la iglesia. Esa relación de estima y amor debe ser cultivada para el beneficio de la iglesia. Hermanos, estamos viviendo en una época de anarquía donde todo el que ostenta un grado de autoridad y le ejerce no es bien visto. En todas las películas, ¿quiénes son los malos? Los padres, los policías, los maestros en las escuelas, esos son los malos. Y ese espíritu está dentro de la iglesia también. Y se puede, no dentro de esta iglesia, me refiero dentro de la iglesia de Cristo en sentido general. Y puede atrapar nuestro corazón, sobre todo cuando los pastores ejercen su autoridad. Y nosotros debemos cuidar eso, porque el enemigo de las almas lo va a hacer para el malestar de la iglesia. Los pastores no son enemigos, son regalos de Cristo. Son regalos de Cristo para la iglesia. El comentarista Hendrickson dice, puesto que aquí en Efesios 4:11, todos aquellos que sirven a la iglesia en forma especial son designados como dones o regalos de Cristo para la iglesia, ellos deben ser objetos del amor de toda la iglesia. Y en esa relación de amor y de estima, la iglesia es bendecida. La iglesia es bendecida. Finalmente, y mucho más brevemente, Pablo nos enseña en nuestro texto que el propósito de esos oficiales es capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Versículo 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar
puede ser traducida también como equipar. Esa es la misma palabra que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 19, donde dice que Jacobo y Juan estaban remendando sus redes. Era usada en aquellos días para hablar de un hueso que estaba salido de sitio y el médico lo encajaba. Esa es la idea. La palabra da la idea de restaurar algo a su condición original. Unas redes remendadas, sin hoyos, serán más útiles y efectivas en la labor de atrapar peces. Y eso es lo que los pastores están llamados a hacer. Enseñar a los hermanos la palabra de Dios que fue revelada a través de los apóstoles para que los hermanos sean más efectivos en sus labores respectivas conforme a los dones que Dios ha dado a cada uno. Y aquí hemos completado el círculo del texto. Aquí hemos completado el círculo. Pablo comienza diciendo en el versículo 7 que cada uno de nosotros posee ciertas capacidades dadas por Dios para el bien de su pueblo. Y ahora nos dice que Cristo ha provisto a su iglesia de oficiales que nos instruyen a través de la enseñanza de la palabra de Dios para que nosotros todos podamos hacer la obra del ministerio conforme al don que hemos recibido. Todos hemos recibido el don, pero tenemos hoyos en las redes. ¿Y qué venimos nosotros a hacer cada domingo? A remendarlas. Venimos a enseñar la palabra de Dios para que tú seas más efectivo en la labor del ministerio. Tú, no yo, únicamente. No el pastor Lester o el pastor Salvador o aquel otro, no. Nosotros estamos aquí para remendar las redes, para que ustedes recojan los peces. Esa es la labor. Cuando un pastor lo hace todo en la iglesia y descuida por estar metido en 1000 cosas, descuida la enseñanza de las Escrituras. No, pastor, excúseme, mi hermano, excúseme que yo no pude prepararme bien porque saben que esta semana tuve 1000 cosas. No. Usted viene cada domingo y se sienta allí esperando que le den su comida. Si un pastor, por estar metido en 1000 cosas, descuida la enseñanza de las Escrituras, ¿qué pasará? Los miembros no madurarán y no pondrán sus dones en operación. Pero cuando la Escritura es fielmente predicada, entonces los miembros del cuerpo son equipados para funcionar conforme a la capacidad que Dios le ha dado a cada uno. Un siervo de Dios, hablando del tiempo que él coge para preparar sus sermones cada semana, él dice, nuestra meta como pastores no es realizar toda la labor del ministerio por nosotros mismos, sino equipar a nuestro pueblo para el ministerio. Y ahí él cita Efesios 4:11. Solo podemos lograr esto, dice él, de manera efectiva mediante una predicación basada en un estudio minucioso. Así que sé que el tiempo invertido en la preparación llevará a una iglesia madura a compartir mi carga. Yo sé que el tiempo que yo invierto en prepararme, dice él, llevará a que esta iglesia ahora madura lleve la carga conmigo, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mi amado hermano, si eres un creyente verdadero de Cristo, Él te ha capacitado para servir a su iglesia en la expansión de su reino. Así como Él ha capacitado a los pastores para que enseñen la palabra, así también Él te ha capacitado a ti, mi hermano, por débil que tú te ves, a ti, para que de alguna manera tú contribuyas al crecimiento espiritual de esta iglesia. Y en su providencia, Él te ha traído aquí para que seas útil aquí. Él te pudo haber llevado a otro lugar, pero te trajo aquí para que tú seas útil aquí. Y ahora yo te pregunto, ¿te has involucrado en la vida y ministerio de esta tu iglesia? De tal manera que has comenzado a ver en qué áreas tú puedes ser útil. ¿Lo ves eso?
¿Estás poniendo tus capacidades y talentos al servicio de Cristo dentro de la estructura eclesiástica en la que Dios te ha colocado? Hermanos, en este texto no se habla de los dones espirituales en un vacío. Se habla de los dones en el contexto de la iglesia y de la unidad de la iglesia. Es la voluntad de Cristo que todo creyente sea miembro de una iglesia. No de 10 saltando de iglesia en iglesia. Y hay gente que le fascina eso. No, sé miembro de una iglesia. Una iglesia. Y que ponga sus dones en operación como parte de ese cuerpo. ¿Alguna vez ustedes han visto una mano brincando de cuerpo en cuerpo? O una mano sin cuerpo. No, es que yo soy mano. Yo no necesito más nada. A mí Dios me da una capacidad para tal ministerio. Y ese es mi ministerio. Yo no pertenezco a ninguna iglesia. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros somos parte de un cuerpo. Una mano sola no hace nada. Una mano sola no hace nada. Hay gente que le fascina tener ministerios sin iglesia. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Esa es la involucración en la iglesia y dentro de la estructura de la iglesia que yo debo poner mis dones en operación. Y yo vuelvo a preguntarte, mi hermano, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿En qué área tú estás siendo útil en esta iglesia? ¿Qué tanto uso das tú a la edificación que se imparte cada domingo a través de la predicación de la palabra? Porque esa palabra se predica para equiparte a ti, para que tú seas un mejor ministro de Cristo. Hermano, entiéndeme, el ministro eres tú, no yo solo. Ministros somos todos. Todos somos el ministro aquí. Y Dios ha dado a los pastores para que equipen mejor a los ministros, que son ustedes. Eso es lo que Pablo nos enseña en este texto. Estás aquí cada domingo con la disposición de aprender y poner en práctica las enseñanzas de las Escrituras cada vez que ésta es predicada en esta iglesia. ¿Te esfuerzas de inmediato en aplicar lo que escuchas? Eso es lo que dice el pastor. ¿O tú eres de aquellos que te esfuerzas en aplicar lo que se predica aquí? Mi amado hermano, hay mucho que hacer en esta iglesia. Hay mucho que hacer en esta iglesia. Hay hermanos que consolar, enfermos que visitar, desanimados que necesitan un estímulo, algunos que andan desordenadamente que necesitan una amonestación. Hay muchas almas que evangelizar y algunas de ellas están aquí ahora mismo en medio nuestro, nos visitan cada domingo. Almas que evangelizar. Se necesitan hermanos que oren, hermanos que ofrenden, hermanos que sirvan, hermanos que ayuden. Y damos muchas gracias al Señor, por todos aquellos hermanos de esta iglesia que sirven sacrificialmente en los distintos ministerios que Dios ha dado a esta iglesia. Cada día sale un programa de radio y yo le doy gracias al Señor porque yo ni me entero de lo que se da. No tenemos nada que ver con eso. Hay hermanos que están fajados en ese ministerio y lo están haciendo bien y fielmente. Damos gracias por aquellos hermanos que ponen su carro al servicio de los que van a Yabonico, a La Vega, a San Francisco. Si ellos no pueden predicar, por lo menos se llevan al que predica. Damos gracias a los hermanos que aquí calladito cada domingo arreglan la silla para que usted venga y se siente comodito aquí, que limpian los baños, que hacen lo que tienen que hacer conforme a la medida del don que Cristo ha repartido a cada uno, o al talento, la habilidad, lo que sea. Damos muchas gracias, porque si no fuera por esos hermanos, el ministerio en esta iglesia no hubiera llegado donde llegó. Esta no es la labor de un hombre, ni de 5, ni de los diáconos, esta es la labor de la iglesia, Ahora la pregunta a mí es, ¿qué de ti? Sí, está muy bien que hay tantos hermanos involucrados en esto y aquello, pero hermano, ¿qué de ti? De ti. ¿En qué estás contribuyendo tú a que esta iglesia sea más sólida, más fuerte, más madura?
Cristo no da dones inútiles. Alguien decía que para lo único que sirve el apéndice es para dar apendicitis. Y yo no sé si es así. Pero si eso fuera así, no hay apéndice en el cuerpo de Cristo. Si eso fuera así. Yo lo dudo, porque Dios no hace nada inútil. No hay apéndice en el cuerpo de Cristo. Dios no da dones inútiles y esta iglesia necesita los tuyos. Esta iglesia necesita los tuyos. Si no pones a operar tus dones, otros miembros serán cargados y la iglesia sufrirá. Otros miembros, inevitablemente. Hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles, evaluándonos a nosotros mismos y haciendo los ajustes que tengamos que hacer. Yo sé que hay muchas visitas en medio nuestro, aún hoy en la mañana, y tristemente este sermón no tiene una carga evangelística. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No todos los domingos el pastor tiene que predicar un sermón evangelístico. Eso lo puedes hacer tú ahora cuando termine el sermón. Eso lo puedes hacer tú. No tengo que hacerlo yo. La iglesia de Cristo necesita oír estas cosas. Porque si estas cosas son aplicadas en una iglesia, explotan una ciudad en la voluntad de Dios. Si son aplicadas como deben ser. Hermanos, que Dios nos ayude para que cuando Cristo vuelva, a cada uno de nosotros individualmente, el Señor pueda decirle: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.